Hoy en día es cada vez más común que las personas no se mantengan en santidad sexual hasta el matrimonio. Y esto incluye a muchos cristianos que, en teoría, saben que el sexo es permitido por Dios únicamente dentro del matrimonio. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué tantas personas tienen problemas en esta área y por qué muchos no pueden dejar de engañar, a pesar de afirmar que aman a sus cónyuges? En este mensaje te mostraré que el problema no reside solo en la cuestión física, sino principalmente en la cuestión espiritual. Descubrirás lo que ocurre en el mundo espiritual cuando te acuestas con alguien. Para empezar este mensaje, quiero leer lo que está escrito en 1 de Corintios, capítulo 6. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que alguien comete son fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son ustedes mismos. Fueron comprados por un precio alto, por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hermanos, no son pocos los cristianos que están bajo la opresión y atrapados en una vida sexualmente promiscua. La Biblia es muy clara respecto a cómo Dios espera que vivan sus hijos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 está escrito: cada uno debe aprender a controlar su propio cuerpo de manera santa y honorable, no con pasión de deseo desenfrenado como los paganos que no conocen a Dios. El gran problema es que vivimos en una sociedad que defiende la relación sexual antes del matrimonio como algo normal, diciendo que no hay nada de malo en tener varios compañeros sexuales antes de asumir el compromiso matrimonial con alguien. Aquellos que piensan diferente son llamados anticuados o aburridos. Pero veamos lo que la Biblia dice sobre estas personas que normalizan el sexo antes del matrimonio. Estas personas se quejan de su suerte, siguen sus propios deseos impuros, son orgullosas y adulan a los demás por interés. Sin embargo, amados, recuerden lo que fue predicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos tiempos habrá burladores que seguirán sus propios deseos impíos. Estos son los que causan divisiones entre ustedes, los cuales siguen sus instintos naturales y no tienen el Espíritu. Hermanos, pueden pensar que no hay problema en acostarse con alguien sin compromiso, pero sepan que el cristiano que no domina su impulso sexual está siendo usado por Satanás y, tarde o temprano, puede tener su vida destruida y alejarse completamente del Señor. Necesitamos entender algo muy importante. Dios creó el matrimonio para que el hombre y la mujer se sientan plenamente satisfechos en sus necesidades sexuales. Buscar satisfacer estos deseos fuera del matrimonio es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios. En cuanto a las cosas de que me escribieron, es bueno para el hombre no tocar mujer, pero a causa de las inmoralidades cada uno tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con su esposa el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. Muchos no quieren esperar al matrimonio para disfrutar de la bendición que es el sexo. Prefieren relacionarse de forma superficial con Dios y con el otro, simplemente en busca del placer carnal. Ahí está el peligro, porque cuando una persona se relaciona sexualmente con alguien, no solo se está involucrando físicamente, sino también espiritualmente. Eso es correcto. Cuando dos personas tienen una relación íntima, existe una unión espiritual entre ellas. Y no soy yo quien lo dice, sino la propia palabra de Dios. Veamos lo que está escrito en 1 de Corintios capítulo 6. ¿No saben que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? Pues como está escrito, los dos serán una sola carne. Somos seres espirituales. Vivimos en un cuerpo físico aquí en la tierra, pero tenemos un espíritu dentro de nosotros que fue puesto por Dios para que Él pudiera interactuar con nosotros. Cuando nos relacionamos sexualmente con alguien fuera del matrimonio, abrimos una brecha para el enemigo. ¿Has notado que las relaciones de quienes viven en fornicación, es decir, el sexo antes del matrimonio, casi siempre están en crisis? Conozco varios casos de parejas que no logran separarse, incluso quieren seguir adelante y vivir sus vidas por separado, pero siempre hay una conexión entre ellos que no lo permite. Estas personas están espiritualmente conectadas una con la otra.
Cuando terminan una relación, el dolor es mucho mayor y más difícil de superar porque la persona se entregó en cuerpo y alma al otro. Recuerda el versículo que mencioné: aquel que se acuesta con alguien se convierte en un solo cuerpo con esa persona. Es como si estuvieran espiritualmente casados. Ahora imagina una persona con múltiples parejas sexuales. Puede ser considerada soltera en el mundo físico, pero está casada con varios en el mundo espiritual. Por eso necesita arrepentirse y pedirle a Dios que rompa toda conexión y pecado generado en el mundo espiritual por el poder de la sangre de Jesús. Hay personas que pasan años sin cualquier tipo de comunicación con su expareja sexual, pero en el momento en que reciben un mensaje o ven una foto del otro, se sienten emocionalmente afectadas. Esto es más común de lo que imaginamos porque se convirtieron en una sola carne, y el tiempo no deshace esa unión. Esto también explica por qué muchos matrimonios pasan por tribulaciones hoy en día. La guerra espiritual es tan grande en la relación que los cónyuges no logran ser felices porque aún están conectados con sus exparejas sexuales. La consecuencia es que buscan satisfacción sexual fuera del matrimonio. Quienes cometen este tipo de error abren las puertas para que los espíritus malignos los mantengan atrapados en una vida de pecado. Y si no se arrepienten, pueden destruir a su familia, acabando con la alegría, la complicidad y el amor que había en el hogar. Necesitamos tomar en serio el pecado. Sé que todos somos pecadores, somos falibles, pero debemos tener el temor de Dios porque Él nos libera de los lazos del enemigo. Él nos hace pensar mucho antes de cometer algún pecado. ¿Has visto a alguien que entró en pecado y su personalidad cambió de repente? Esto puede pasar porque esa persona está abriendo puertas para que el enemigo trabaje en su vida. Puede estar haciendo algo mal, algún pecado oculto. Una vez escuché el testimonio de un hombre que engañó a su esposa con una colega del trabajo. Esa semana fue consumido por una fuerte depresión. Se sintió muy mal, no podía salir de la cama, perdió varios días de trabajo y siempre inventaba excusas y mentiras. Después de muchas luchas y un gran sentimiento de culpa, decidió abrirse con Dios y pedir perdón. Su esposa no sospechaba nada. Sin embargo, después de un tiempo, este hombre volvió a engañar a su esposa y otra nube oscura llegó a su vida espiritual. Esta vez las consecuencias fueron peores. La esposa descubrió que había sido engañada varias veces y se fue con sus hijos pequeños. Aquel hombre, que era tan exitoso y tenía una vida considerada perfecta, vio todo desmoronarse. Perdió su trabajo, vivía deprimido y solo logró recuperarse años después cuando conoció a una joven que lo presentó a Cristo. Gracias a Dios, algún tiempo después se casaron. Hoy tienen una hermosa familia y me dijo que nunca más volvió a cometer ese pecado. No estoy diciendo que todos los casos similares a este fueron causados por infidelidad. Hay personas que cambian su comportamiento porque están pasando por algún tipo de lucha y necesitan ayuda, y otras porque realmente se están alejando de Dios. No siempre es el área sexual. Necesitamos alimentarnos espiritualmente y pedir ayuda al Señor para entender lo que estamos pasando con nuestro cónyuge. Conté este testimonio para mostrarte que puede costar muy caro poner otra persona en tu vida y entrar en el pecado del adulterio. Serán solo unos minutos de placer, pero pueden traer años de dolor y desgracia. Entonces surge la pregunta, ¿vale la pena? Estoy seguro que no. La mejor opción es abrirse con una persona de confianza. Un hombre puede compartir sus momentos de dolor y debilidad con otro hombre y una mujer con otra mujer. Debemos ser cautelosos, no dejar de vigilar y orar. La Biblia dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Cuando estés frente al espejo, agradece al Señor, alaba a Dios por haberte dado un cuerpo y pídele que te ayude a cuidarlo en santidad, valorándolo. Cristo pagó un alto precio por nuestras vidas y no debemos convertirnos en esclavos del pecado, ni de las normas que la sociedad impone y que van contra la palabra de Dios. Nuestro cuerpo tiene un propósito más grande de lo que podemos imaginar porque es templo del Espíritu Santo. Pero si vivimos en pecado nos alejamos del Señor porque su santidad no puede mezclarse con lo impuro. Por eso necesitas decidir de qué lado quieres estar. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque o odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Quiero que sepas que no traje esta palabra para condenarte o hacerte sentir la persona más sucia de todas. Este mensaje es un llamado de Dios para que despiertes, te arrepientas de tu pecado y vuelvas a vivir únicamente para Cristo, consagrando a Él tu cuerpo.
mente y espíritu. No importa cuántas personas te hayas conectado espiritualmente a causa del sexo. Si conoces tus pecados, busca el perdón de Jesús y decide cambiar de vida. Él está dispuesto a extender su mano sobre ti, llenarte con el Espíritu Santo y renovar tu fe día tras día. Para finalizar, quiero dejarte una última palabra, un pasaje de la Biblia que amo mucho. Escucha como si fuera Dios hablando contigo. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, desde el cielo oiré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a las oraciones hechas en este lugar. Elegí y consagré este templo para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.